Hoy vamos a hablar del euro digital. Hace un par de semanas el Banco Central Europeo publicó un documento que ya nos da los primeros detalles sobre esta CBDC europea. Esto se centra en privacidad de los pagos, así como las preparaciones de este euro digital. La idea del BCE, del Banco Central, será decidir a finales del 2025 si continúan o no los planes del euro digital. Vamos a hablar de todo esto con Luis Garbías, director del Máster de Riesgos Financieros de Comillas ICADE. ¿Qué detalles, qué novedades nos ofrecen este texto informativo? Pues mucho ruido y pocas nueces. No ahondan en detalles técnicos. Me gustaría saber cuál va a ser definitivamente la tecnología o cómo se van a hacer las cosas. Y lo que nos están diciendo es, por un lado, el Banco Central da una patada hacia adelante en relación con lo de no mojarse. Todavía no sabemos hacia dónde van a ir. Y luego sí que insisten en tranquilizar al personal con aquello de la seguridad con los usuarios va a estar asegurada y nadie se tiene que preocupar. Luego dicen cosas un poco extrañas, como aquello de que se van a permitir hacer pagos de persona a persona sin que esté Internet conectada, cosa que perfectamente se puede hacer, pero debemos de saber cuál es la tecnología por aquello de la ciberseguridad. Una cosa que preocupa mucho a las entidades es, si esta tecnología permite pagos instantáneos, ¿qué pasará si hay un hackeo? Podemos en 2 minutos perder la pista del dinero que tenemos. Al final son paradojas que hoy por hoy no podemos despejar. ¿Sabemos ya si va a haber problemas con la privacidad del dinero? Esa es la gran pregunta. A mí me gustaría que, por un lado, estuviera la tecnología centralizada en el individuo, es decir, que siguiera los pasos de la cripto, lo que nos ha enseñado todo el mundo cripto. No estoy diciendo que use tecnología blockchain, sino que siga esa filosofía de tecnología centralizada en el individuo, pero que al mismo tiempo nos permita seguir el rastro del dinero. Es decir, por ejemplo, los impuestos que pagamos, todo ese gasto público, saber a qué se dedica. Hoy por hoy, mi problema no lo veo con los ciudadanos, el problema lo veo con el Estado. Los ciudadanos estamos completamente fiscalizados por Hacienda. Lo que necesitamos desde la política fiscal es que la política monetaria acompañe, es decir, saber a dónde se destina cada euro de impuesto que pagamos. Esto, gracias a la CBDC, yo creo que será más factible. También preocupa, por ejemplo, que pueda un Estado, un Banco Central, entrar, saber lo que tiene, bueno, saber ya lo saben lo que tiene cada individuo, pero me refiero a poder entrar y decirle, oye, necesitamos gasto por parte de los ciudadanos. Ponemos en el ejemplo, tienes aquí X euros guardados, ahorrados, o los gastas o te los gastamos. ¿Podría ocurrir en un futuro? A ver, ahí la idea que con el yuan digital no sucede lo mismo. La idea que han repetido desde el Banco Central hasta la saciedad es que no va a ser dinero programable. Eso quiere decir que pueden saber lo que tienes, pero no pueden actuar sobre lo que tienes. Este matiz es importante. En este sentido, a mí sí me gusta, y lo estamos viendo en los últimos meses, como tras la crisis de Silicon Valley Bank, el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, actúa haciendo inyecciones de liquidez a casos concretos. En lugar de una gran inyección de liquidez a todo el sistema, sí que inyectamos a situaciones a situaciones concretas. Hay un volcán o hay un terremoto en una zona o hay un sector al que tenemos que impulsar. En este sentido, la CBDC sí que va a permitir más agilidad en aplicar la política monetaria como si fuera un bisturí. Yo, por la otra cara, el tema de yo sé cuánto dinero tienes y te lo voy a quitar, no me preocuparía pensando en las CBDCs porque eso ya existe y se llama Hacienda. ¿Pueden tener un problema los bancos comerciales? Es decir, como vamos a tener al propio emisor facilitando la CBDC, ¿podría tener problemas los bancos como intermediarios? Para mí, esa es, Pedro, el principal escollo. ¿Por qué el Banco Central no se está moviendo rápido? Porque está dando balones, patadas hacia adelante, ya que si los depósitos, en lugar de tenerlos en los bancos, en el sistema bancario, lo tenemos directamente en el Banco Central, que en definitiva es de esto, de lo que van las CBDCs, la banca tradicional tiene que reinventarse.
aquí es donde está el gran problema. ¿Qué va a hacer la banca en este sistema? Pues el informe que ha emitido el Banco Central hace 2 semanas no dice nada, no da ninguna pista. ¿Qué va a tener que hacer la banca? Lo que está haciendo pues desde los años 80. Las fusiones es simplemente poner toda la basura junta en un sitio. La banca se tiene que reinventar. Tiene que pasar a dar un negocio mucho más tecnológico, más de servicio, que converja probablemente con el de los grandes gigantes digitales. En ese sentido, la banca va a tener que medir más, controlar los riesgos, gestionar en lugar de dar servicios comerciales o en paralelo con los servicios comerciales que da a todos sus clientes, pero de mejor calidad, más flexibles, más adaptados y al final moverse un poquito. La banca está un poco en el mismo sistema, en la misma posición cómoda en la que está la administración pública, Pedro. Otras preocupaciones que haya, sabemos ya un poco las fechas, ¿no? Finales de 2025 han dicho que van a dar o continúan o paralizan el proyecto del euro digital. ¿Otras preocupaciones que puedan haber hasta ese momento? Yo he estado en mesas donde estaban sentada la gente del Banco Central hace un año, y del Banco de España. Hace un año, 2 años sí que hablaban del 2025. Últimamente cada vez hablan menos de fechas y no me sorprendería que llegados al final tuviéramos otra carencia, otra patada hacia adelante. El yuan digital está operativo y yo creo que el termómetro va a ser cómo el yuan digital va llegando a Europa. Si, por ejemplo, Alibaba permite dar préstamos, permite hacer pagos con yuanes digitales, empezamos a ver cómo hay hipotecas que se gestionan con yuanes digitales, en ese caso sí que el Banco Central reaccionará. Hoy por hoy no estamos viendo ningún movimiento en ese sentido. Desde Europa, la política monetaria, estamos relativamente tranquilos en relación con lo que están haciendo los chinos y a mí me preocupa mucho, porque el hecho de que no estemos operando con yuanes digitales significa también que nos estamos perdiendo toda esa innovación financiera asociada con las CBDCs, el mundo cripto, ese servicio que es mucho más eficiente, mucho más rápido y cercano al ciudadano, que en Oriente sí está llegando a los ciudadanos y aquí en Europa, entre quitas, dimes y diretes, eurocopas y ruido, nos estamos perdiendo un momento de innovación financiera muy grande. Ese año de parecerlo como los objetivos, ¿no? Luis, que cuando se habla de objetivos, por ejemplo, medioambientales, Agenda 2030, por ejemplo, que antes era la 2020, y se va alargando, ¿no? Con como la fecha objetivo. Otro tema, ¿se sabe ya qué tecnología utilizaría para guardar como un libro de cuentas? Es decir, antes has dicho que no se sabe todavía si iba a usar blockchain o no. No lo sabemos. Mi intuición me dice, no lo sabemos, pero mi intuición me dice que no será blockchain. ¿Por qué? Porque si tú eres el Banco Central, la propia AC viene de centralización, no le interesa, no tiene sentido desde un punto de vista económico descentralizar un proceso cuando eres un monopolio. Al final, no creo que sea tecnología blockchain, pero lo que sí que veremos es que esta tecnología va a permitir la entrada de servicios blockchain. Al final, una CBDC va a ser más fácil de intercambiar con cripto y desde el mundo cripto sí que vamos a entrar en multitud de servicios. Estoy pensando en múltiples smart contracts que lo que hagan es todo lo que es la operativa financiera mucho más flexible, mucho más funcional desde una perspectiva global, que al final el mundo cripto no es más dar el sistema financiero tradicional a este nuevo mundo que representa Internet. Pedro. Tenemos otros, estoy viendo aquí, mira, la página CBDC Tracker, es un poco para ver cómo van yendo todos los proyectos. Tenemos más ejemplos, claro, el yuan, el yuan digital al final es la vanguardia, ¿no? ¿Tenemos otros ejemplos de otros países que estén haciendo ya lo mismo? Sí. A ver, por un lado, China ha marcado un camino y el camino de China está muy vinculado a sus propias empresas tecnológicas. La reacción de Estados Unidos no ha sido desde la política monetaria. La reacción de Estados Unidos está siendo todo lo que es inteligencia artificial, potenciar a sus 7 magníficos. En ese sentido, hemos visto cómo en Estados Unidos
La reacción de la política fiscal tiene que ver con la tecnología, no tanto con la política monetaria. Y en el caso de Europa, pensando en algún caso concreto, tenemos la e-corona. El Banco Central sueco fue el primer banco central en emitir billetes, fue el primer banco en sacar algo parecido al euro digital, a la CBDC, y fue también el primer banco en dar marcha atrás con su proyecto porque se pasaron de frenada. Al final, introducir una nueva forma, cambiar los medios de pago, es algo muy sensible para toda la población. En el informe sí que decían que lo iban a hacer poco a poco. En China lo están haciendo poco a poco. Y no va a sustituir al efectivo y va a ser una suerte de efectivo, pero en forma digital. Es decir, los usuarios que están hoy por hoy pagando desde el móvil, pagando desde tarjeta, no van a notar ningún cambio. Esto es equivalente a alguien que está conduciendo un coche de gasolina que se ponga a conducir un coche eléctrico. Aunque las tripas funcionen de forma diferente, el mecanismo va a ser el mismo. En el caso de Suecia, se pasaron de frenada y se dejaron preguntas sin responder. ¿Qué pasaba con la gente mayor? ¿Qué pasa si hay un día un apagón? ¿Qué pasa con la desigualdad social? La respuesta que parece que estamos dando, tanto desde el Banco Central como han dado desde el Banco Chino, es vamos a dejar que coexistan los dos sistemas. Pues seguiremos desde aquí los detalles. Luis Garbía, director del Máster en Riesgos Financieros de Comillas y CADE, muchísimas gracias. Nos quedamos con esos titulares. Un verdadero placer, Pedro.